Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. En la vida conocí. Soy Patricia Molina, concejal de Cali. Con Jaime Perea luchamos porque la vivienda, la salud, la educación son derechos. Nos opusimos a los injustos cobros de predial y valorización. El Hospital Departamental, Univalle y en Cali son nuestros. Apóyanos con tu voto este 25 de octubre. Marcando Patricia Molina al Consejo, Polo 1 y Jaime Perea a la Asamblea, Polo 57. Para seguir defendiendo tus derechos, porque la cosa está berraca. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por el señor Jaime Sierra Delgadillo. Él es candidato por el partido Alianza Verde al Consejo de Cali con el tarjetón número 1 por este partido y se ha desempeñado como defensor del paciente en el gobierno anterior, el gobierno de Jorge Iván Ospina, y es un abogado dedicado en los últimos años a trabajar temas de derechos de los pacientes de salud, entendemos. Buenos días, Jaime, y gracias por estar en el programa. Alberto, muy buenos días para usted, para el doctor Tascón, para toda la importante audiencia de este informativo, Nuestra Gente. Gracias por la invitación y sí, efectivamente, como usted lo dice, queremos llegar al Consejo en la Alianza Verde con el número 1 para seguir defendiendo los derechos de nuestra comunidad, para que nuestros enfermos y nuestros pacientes no se sigan muriendo en las largas filas de las EPS ni en las puertas de los centros clínicos. Vamos con toda por ello, muy contento con la expectativa y la respuesta de nuestro pueblo y vamos para adelante. Muchas gracias, Alberto. Saludamos también al doctor Norberto Tascón, a quien ustedes ya conocen. Él es dirigente del Partido Liberal en el Valle del Cauca y es periodista en varios medios de comunicación. Buenos días, doctor Tascón. Muy buenos días, José Alberto, igualmente para el doctor Jaime Sierra, para toda nuestra amable audiencia que permanentemente nos espera a esta hora de la mañana. Muy bien, pues aprovechando que está Jaime Sierra con nosotros, comencemos por poner sobre la mesa el tema del reintegro a su cargo de gerente en propiedad del doctor Jaime Rubiano, gerente del Hospital Universitario del Valle. El doctor Rubiano estará tomando posesión en estas próximas horas, pero antes de la posesión de él, ya desde ayer, los sindicatos que están al interior del hospital se han tomado 6 de las oficinas administrativas de esta institución de salud con el argumento de que no aceptan que Jaime Rubiano regrese, por considerar que su regreso contribuye a impedir que se esclarezcan las situaciones de incompetencia, ineficiencia y hasta posibles malos manejos que han insinuado en la administración que él ha presidido. Usted, Jaime, que le ha hecho seguimiento al tema del Hospital Universitario del Valle, ¿qué tiene para decir con respecto al reintegro de Jaime Rubiano? Bueno, Alberto, lo primero que hay que decir es que esta situación, la del reintegro del doctor Rubiano al Hospital Universitario, sumada a la profunda crisis administrativa, financiera que sufre nuestro Hospital Universitario, lo que hace es agravar la situación de quienes requieren los servicios médicos del Hospital Universitario. Es lamentable que una institución tan importante como el HV, que en los últimos 50 años es el centro clínico que más ha salvado vidas
en el suroccidente colombiano esté atravesando por esta situación. Y es lamentable, irreprochable también desde todo punto de vista, que una persona como el doctor Rubiano, que es profesor de la Universidad del Valle, en las prácticas del hospital, que es un médico, según dicen, muy prestigioso, que atiende en el Centro Médico Imbanaco, se enceguezca de esta manera. Me parece que hay una actitud soberbia por parte del doctor Rubiano. Además de soberbia, considero que es una actitud cínica, porque, Alberto, no solamente son los trabajadores que están sindicalizados en el hospital universitario, son los estudiantes que están haciendo, los estudiantes de medicina y toda el área de salud de la Universidad del Valle que está haciendo sus prácticas en el hospital universitario. Los estudiantes que están haciendo sus estudios en sus materias básicas, que todavía no están haciendo la práctica en el HV, quienes también, y los padres de familia que ya se sumaron a ello también. Allí está Hernando Ginete, que es padre de uno de los muchachos que estudia medicina, está liderando unos trabajos muy importantes allí frente a esta situación. De tal manera que aquí hay un conglomerado de sectores, de fuerzas, y los mismos profesores de la Universidad del Valle no están de acuerdo que el doctor Rubiano vuelva al hospital. Es que, Alberto, el tema del doctor Rubiano es un tema de grueso calibre. Recordemos que la Superintendencia Nacional de Salud fue una entidad que llegó a hacer una auditoría jurídica, administrativa y financiera en el HV y detectó más de 50 hallazgos de mucha gravedad que tocan los linderos de lo penal, que tocan los linderos de lo disciplinario y que tienen que, una vez se aboquen las investigaciones y arroje sus resultados, pues con estos hallazgos la situación legal del doctor Rubiano va a estar en una situación muy complicada. Yo creo que una actitud decorosa, una actitud respetuosa, una actitud para tratar de superar esta profunda crisis que tenemos con el hospital universitario de parte del doctor Rubiano debería ser de dar un paso al lado, salir con un gesto noble para tratar de superar esta crisis y no enceguecerse de esa manera tan soberbia de pretender aferrarse a un cargo cuando nadie lo quiere ver allí. Allí no lo quieren ver los trabajadores, el personal médico que atiende que atiende en el hospital universitario, los estudiantes no lo quieren ver, la comunidad caleña, vallecaucana, del suroccidente colombiano no lo quieren ver allí, de tal manera que me parece una actitud soberbia. Y como lo dijimos en su programa en días pasados, Alberto, la actitud del doctor Rubiano rebosó la tapa cuando nosotros escuchamos en todos los medios de comunicación esa denuncia de que este señor, con toda esa crisis financiera del hospital, se puso a hacer una cancha de fútbol que nada tiene que ver con el hospital, que costó más de 180 millones de pesos. Una de las tantas cosas, de las irregularidades que cometió el doctor Rubiano, de tal manera que me parece que aquí hay una actitud personalista y soberbia que atenta contra los pacientes que están requiriendo los servicios en el hospital universitario. ¿Y cuál es su opinión, doctor Tascón? Jorge Alberto, a mí me parece que el tema del hospital departamental que hemos discutido tanto ha llegado ya a su máxima expresión, sobre todo porque en este proceso en que la Universidad del Valle, por ejemplo, se apresta a elegir rector y donde el señor Rubiano pues es una cuota de la rectoría, allá no se puede ocultar la presión que están haciendo los estudiantes, especialmente los de medicina, y al igual que todo el estudiantado de la Universidad del Valle, para que cese esta horrible noche del hospital departamental. Uno no puede negar, José Alberto, que definitivamente el señor Rubiano se aferre a una condición, sencillamente que se la da un contrato de escogencia, y que para él sea más importante aferrarse a eso, mantenerse allí, que dar ese paso al costado que se necesita, porque fue inferior a su compromiso. Él puede ser un excelente oncólogo y puede ser un científico y todo lo que se quiera, pero lo que no puede tapar con la mano es ese sol de la incertidumbre que generó precisamente su mal gobierno. No fue una persona que realmente produjo para el hospital beneficio. Por el contrario, lo que se ha destapado, y aquí le queda, y comparto con usted, doctor Sierra, es por qué la Contraloría levanta esa suspensión cuando no ha concluido un proceso auditor siquiera.
cuando tienen a su haber una serie de hallazgos que daban como lugar que se llevaran a los organismos de control pertinente como la Fiscalía, la Procuraduría y aún más a la misma Junta Directiva para que se tomase allí una decisión. Sin embargo, todo el mundo se ha quedado en un completo silencio. Y mire las contradicciones de la vida, especialmente en este Valle del Cauca. Cuando la Superintendencia de la Industria y el Comercio sanciona a los azucareros, cumpliendo el deber, es que allí no se está sencillamente utilizando la justicia para acabar con alguien, no, es sencillamente aplicando la ley y sancionando a unas entidades privadas que hicieron dumping, es decir, utilizaron sus propias herramientas para manejar los precios del azúcar, pero ese no es el tema. Al fin y al cabo lo que nos tiene que llevar es a cómo los congresistas de nuestro Valle del Cauca, la bancada de congresistas, están desesperados por reunirse para brindarle el apoyo a los cañicultores y a los azucareros. Mientras que fue citada esa misma comisión la semana pasada y solamente asistieron 3 de los 22 o 23 congresistas que tiene el Valle del Cauca. Es decir, que el problema de la salud no es tan importante, ni siquiera para los congresistas del Valle del Cauca. Y esto lo llena a uno de pesadez, de rabia y de mil cosas, porque pareciese que el señor Rubiano es imbatible, hace lo que le da la gana, privatizó el hospital, cogió los principales negocios del hospital que le generaban recursos y se los entregó a dedo a unos particulares, creó la crisis más violenta que nosotros hemos podido encontrar como consecuencia de una mala administración. Es que ya se develó, la Contraloría tiene en sus manos, se ha hecho público el sobrecosto que tienen las facturas en las compras, donde aquí se ha repetido hasta la saciedad, no solamente en los medicamentos, sino que nos ponían el ejemplo más elemental, una caja de guantes que hablaban valía 15.000 pesos en el mercado, el hospital la paga 120.000, 130.000 pesos, y allí se ha encontrado que efectivamente hay unas personas muy interesadas en que el Estado le siga entregando recursos a ese barril sin fondo, pero que no hay ningún control. Entonces esa no es la solución en este momento, traer cantidades y cantidades de recursos, porque lo único que vamos a hacer es solucionarle el problema a unos proveedores que han esquilmado al hospital, como lo han venido diciendo esas personas que están dentro del hospital y que lo han probado con cantidad de hechos que la misma Contraloría los conoce. Luego, la gran pregunta es, ¿cómo el señor Rubiano pretende mantenerse allí, casi que como a la brava para tapar o para tratar de salvar una situación que es insalvable, que de sí es un hecho ilícito, no solamente fiscal, sino penal? Y entonces la pregunta es, ¿y nuestros congresistas que tanto rumoran y tanto han molestado con la crisis del hospital, por qué no han citado al señor fiscal de la República, al señor Contralor General, al señor Procurador General? Si es que los organismos de control regional no sirven, ¿por qué en el Congreso de la República no los han citado y han puesto sobre aviso una situación tan calamitosa como la que tiene el hospital? Porque lo que estamos viendo es sencillamente que pareciese que internamente hay una serie de personas interesadas en llevar a la crisis para que el hospital no solamente se privatice, sino que finalmente el hospital termine en manos de unos particulares, porque lo que vamos viendo es que poco a poco se va a cerrar el hospital, y eso sí me parece la peor crisis que podemos tener cuando vemos un centro hospitalario de la calidad del hospital departamental a punto de cerrarse porque no hay realmente los recursos con que financiar sus servicios. A mí me preocupa, en medio de toda esta situación que se está presentando con el hospital universitario, que detrás del hospital universitario está la Universidad del Valle, como detrás de la clínica Rafael Uribe está la Universidad Libre. Entonces uno se pregunta, ¿y los rectores de esas universidades y los decanos de medicina y de salud de esas universidades qué han hecho o dónde han estado cuando sus representantes ante estas instituciones de salud han hecho todo menos gerenciarlas bien? Porque Jaime Rubiano fue postulado, me imagino yo, que por Diego Ramos, el rector de la Universidad del Valle. Jorge Ramos, el rector de la Universidad del Valle.
Él no llegó ahí porque sí, porque él se autocandidatizó, sino que la universidad, en cabeza de su rector, dijo: este es nuestro representante, pero todo indica que el señor no ha funcionado como se esperaba. ¿Hasta dónde a la universidad, a nivel de su alta dirección, le cabe responsabilidad en este desastre que hoy tiene el hospital universitario? Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que aquí la actitud soberbia del doctor Rubiano está comprometiendo seriamente a la Junta, al Consejo Superior de la Universidad del Valle, está comprometiendo al rector de la universidad, al doctor Ramos, y lógicamente al presidente de la Junta Directiva también del Hospital Universitario, como lo es el gobernador del Valle del Cauca, Wilmar Delgado. Yo creo que aquí la institucionalidad debería hacerse valer por encima de cualquier tipo de consideración, porque lo que está de por medio no es el cemento, ni la arena, ni un tema de mercado de oferta y demanda, sino que lo que está de por medio es la vida de los cientos de miles de pacientes que en todo el suroccidente de Colombia están requiriendo la atención de este hospital. Es lamentable visitar el hospital universitario Alberto y doctor Tascón y ver cómo muchos pasillos por esta crisis vacíos, muchas habitaciones desocupadas, porque supuestamente no hay atención, no hay insumos, no hay medicamentos, no hay manera de atender a los pacientes y bueno, y lo hemos dicho hasta la saciedad. Esta situación del hospital universitario nosotros la venimos viviendo desde el momento en que el hospital universitario se volvió cuota política, se volvió un fortín político, y en esa lógica entran a repartirse de manera vulgar, de manera miserable los recursos del hospital. Un espacio que debe ser para garantizar la vida de los vallecaucanos, de los colombianos, se ha constituido un espacio de podredumbre por la corrupción, porque sin importarles la vida de los niños, la vida de los ancianos, la vida de las mujeres en embarazo, la vida de todas las personas en general, no les importa llegar a saquear este hospital. Y nosotros sabemos quiénes han estado detrás, las cuotas políticas que han estado detrás de lo que pasa en nuestro hospital. Yo creo que los medios de comunicación, todos los generadores de opinión deberían presionar a los partidos políticos para que se hiciera un gran pacto ciudadano de que el hospital universitario lo sacamos de los intereses de cuotas políticas, del clientelismo, porque lo que estamos haciendo es que por la falta de recursos, porque se los han robado, la gente nuestra está sufriendo y se está muriendo porque no tienen cómo los atiendan en este hospital. Entiendo que hoy llega a Cali una marcha del hospital de Tuluá y del hospital de Cartago a unirse a la protesta que está en el Hospital Universitario del Valle, porque la situación es general. Se llama la Caravana de la Salud. La Caravana de la Salud, porque son los hospitales públicos del departamento que están en crisis. Es que la red hospitalaria está colapsada, José Alberto. Ahora en estos procesos de campaña en que me ha tocado volver a recorrer el departamento y conocer de primera mano las inquietudes de los candidatos a las alcaldías y demás, la primera situación que uno se encuentra en crisis es la salud. Y entonces uno comienza a analizar, José Alberto, de esos 230 billones de pesos más o menos que es el presupuesto nacional, 50 billones se le están destinando a la salud en Colombia, sin contar las contribuciones que hacen los ciudadanos colombianos cuando pagan su EPS, cuando pagan la seguridad social, etcétera. Y nos encontramos efectivamente que es el tema que está haciendo agua en el país, el tema de la salud. Y en el Valle concretamente la red hospitalaria la encontramos hoy colapsada. El hospital de Cartago ya en proceso de liquidación, el hospital de Zarzal también en las mismas circunstancias, en Tuluá el hospital Tomás Uribe en crisis, en Palmira se cierra uno de los dos hospitales para dejar uno de los dos, en Buenaventura se cerró y se abrió una nueva figura, pero ya también contaminada porque sigue existiendo el mismo problema. Cali, el hospital insignia que es el departamental, pues ya todos conocemos la situación, y agréguele a eso los hospitales públicos como el hospital Cancino, Duarte Cancino del distrito de Agua Blanca,
el mismo Carlos Olmes, que estuvo cerrado unos días, el Mario Carmona, en fin, casi toda la red hospitalaria del Valle del Cauca está en crisis. Y váyase a los municipios y verá los puestos de salud. Sí, funcionan como unas moles de cemento, con unos médicos, con unas enfermeras, pero sin una atención básica importante. Luego, a mí me parece que la situación del Valle del Cauca en materia de salud tiene unos responsables. Es que nadie puede esconder que el señor gobernador, el señor secretario de salud, los secretarios de salud municipales y el mismo Congreso de la República, con el ministro de la Salud a la cabeza, le han dado la espalda a este problema en el Valle del Cauca. Es que ¿cómo es posible que el hospital departamental, que no solamente era el hospital universitario como tal y servía para que la Universidad del Valle preparara muy bien a sus médicos, sino que hoy sus propios estudiantes tienen que irse a buscar las prácticas a sitios diferentes al hospital departamental, pagando de sus propios recursos, José Alberto, pasajes y demás para irse a cualquier hospital de segundo nivel o de tercer nivel, de primer nivel, para hacer sus prácticas? Es decir, hay una crisis en la salud que está generada por el gobierno departamental, por los gobiernos municipales y peor, con la anuencia de un gerente que caprichosamente se queda en su cargo. Es decir, para él no hay nada malo cuando todo se está derrumbando, como si estuviéramos en el circo romano, donde Nerón veía quemarse su ciudad. Pues vamos a comparar la situación del Valle con la situación antioqueña. Entiendo yo que el hospital público de Medellín, el Tobón, sí, está en perfectas condiciones de funcionamiento. O sea, lo están tomando como un hospital emblema de lo que se debe hacer en la gestión pública de salud, y aquí nuestro hospital emblemático está tomado como ejemplo de lo que no se debía hacer. Pero mire la descripción que hace el doctor Norberto Tascón sobre el tema de la red pública hospitalaria en el Valle del Cauca, y no hablemos solamente de Antioquia, miremos el tema paradójico con Bogotá. Mientras aquí nosotros estamos cerrando nuestros hospitales, se está hablando de la privatización de nuestros hospitales, en Bogotá toda la red pública hospitalaria está floreciendo, están con unos equipamientos espectaculares, hospitales que estaban cerrados han reabierto sus puertas con una tecnología de última generación, de tal manera que uno mira experiencias como la de Antioquia, como la de Bogotá, Alberto, y cuando hay voluntad política y cuando hay vocación, uno dice, sí se pueden hacer las cosas, pero lamentablemente nosotros aquí tenemos unos varones electorales y unas baronesas electorales que han hecho toda su riqueza personal y su fortín político a punta de la salud, y de manera muy cínica siguen hablando en los medios de comunicación, aspirando a importantes cargos públicos uninominales, como en este caso de la gobernación, y el otro señor pretendiendo tomarse la alcaldía de Cali, y lo digo con nombre propio, la señora Dilian Francisca Toro y el señor Roy Barreras le deberían rendir cuentas al pueblo vallecaucano, al pueblo colombiano, por su responsabilidad en la profunda crisis que estamos viviendo con el tema de la salud. Estos dos señores, la una que fue inclusive hasta presidenta del Congreso de la República, que ahora pretende ser gobernadora del Valle del Cauca, y el señor Roy Barreras, que también fue presidente del Congreso de la República, por Dios santísimo, déjennos tranquilos, por Dios santísimo, no sigan afectando a nuestros pacientes, que nuestros pacientes están muriendo por la irresponsabilidad de ustedes y por la forma como han manejado la salud en el Valle del Cauca. Bueno, pero ahora surge aquí otra inquietud, doctor Tascón. Como usted se desempeñó como defensor del paciente y usted está planteando dentro de su propuesta de candidato al Consejo que quiere que la Defensoría del Paciente no solo se recupere, sino que se decrete, que se establezca de manera permanente en Cali, a mí me surge la inquietud. Con la Defensoría del Paciente no puede pasar lo que pasa con la Defensoría del Cliente Financiero. Me explico. En los bancos todos somos atropellados a diario también, y uno tiene un defensor del cliente financiero, que cuando el banco no te resuelve una inquietud o te cobra además, tú le mandas la carta al defensor del cliente financiero y él lo máximo que hace es recomendarte acciones, pero él no tiene ningún poder ni sancionatorio ni de control sobre los gerentes y las políticas del banco.
Aquí con el defensor del paciente no puede ocurrir algo parecido, Jaime, que sí, uno se va, vea, a mi mamá no me la han atendido, a mi hijo no me la han atendido, a mi abuelo no me la han atendido, me le han hecho pasar muchos exámenes, lleva mucho tiempo esperando turno, y eso se queda en una queja que a discreción del gerente de turno decide si le hace o no le hace caso. Pero Alberto, eso depende, usted tiene razón en un punto, y es que digamos desde el Ejecutivo, no como la Defensoría del Paciente como tal no está instituida en el organigrama de la administración municipal, porque esa Defensoría del Paciente la pusimos a funcionar del 2008 hasta el 31 de diciembre del 2011. Le presenté por ahí unos 10 proyectos de acuerdo municipal a ese Consejo Municipal, el mismo que aprobó las megaobras en Cali, para que saliera por acuerdo municipal esta Defensoría del Paciente, para que no quedara como a voluntad o a merced del Ejecutivo, en este caso del alcalde, y los señores del Consejo de ese periodo no les interesó para absolutamente nada un tema tan vital para la gente. Pero yo creo que en este momento eso depende de la voluntad y de la vocación de servicio de quien llegue a regentar una responsabilidad de esta naturaleza. Fíjese que nosotros en la Defensoría del Paciente, que tengo el honor de decirlo, la fundé, fue innovadora en Colombia, luego la llevé al departamento del Cauca con el gobernador Temístocles Ortega Narváez, y luego Gustavo Petro también la instituyó en el Distrito Capital. Y viene funcionando a las 24 horas. Nosotros éramos 3 apenas aquí en Cali, Alberto, trabajando por los pacientes, y logramos trabajar las 24 horas defendiendo a los enfermos que no eran atendidos adecuadamente. Y fíjese que de los más de 30.000 casos que nosotros llegamos a atender, logramos una resolución positiva para la gente de casi el 95%. Y eso es una acción muy satisfactoria, porque efectivamente cuando uno se da cuenta que cuando las cosas se quieren hacer bien, las cosas se pueden hacer bien. Y fíjense que nosotros, sin tener colmillos dentro de esa oficina, sin tener, digamos, unas herramientas legales sancionatorias, porque el Ejecutivo como tal no las tiene. Fíjense que nosotros hicimos, por incumplimiento de acciones legales, de sentencias de tutela a favor de los pacientes, principalmente de niños con cáncer, varios gerentes de EPS nosotros los hicimos capturar. Y fueron capturados por el incumplimiento de esas sentencias, porque usted sabe que quien incumpla una sentencia de tutela, el juez le puede aplicar una sanción de 1 a 6 meses de arresto y una multa de 1 a 20 salarios mínimos legales mensuales. Nosotros lo hicimos, y además de eso, nosotros poníamos la denuncia en el Tribunal de Ética Médica, la denuncia en la Superintendencia Nacional de Salud, la denuncia en la Fiscalía Seccional de Cali, es decir, todos los entes, y cuando se involucraban servidores públicos, lógicamente a la personería o a la procuraduría. Y además de ello, nosotros no nos quedábamos en los estrados del Ministerio Público o en los estrados judiciales. Ese tipo de situaciones los poníamos en conocimiento de la opinión pública, para que la opinión pública supiera lo que estaba pasando con su servicio de salud. Eso generó, Alberto, una cosa muy importante, y es que cuando nosotros actuábamos por un paciente, ya las EPS decían, no, con esta gente de esa oficina lo vamos a meter en un problema, o sea que lo mejor es correrles. Y le cuento, Alberto, con una llamada telefónica nos están resolviendo los problemas de los pacientes. ¿Usted le ve posibilidad a la oficina del defensor del paciente, doctor Tascón? Vea, yo pienso que esa oficina ha tenido unos momentos pico. Jaime fue miembro de esa oficina, fue el que primero gerenció esa dependencia. Luego estuvo Mariluz Zuluaga, y yo tengo que decirlo pues porque los medios acudíamos precisamente a estas personas cuando se presentaban este tipo de improcedencias en el servicio de la salud, y la verdad es que ellos ejercían un muy buen oficio ante las entidades del Estado, como los hospitales, clínicas, las EPS, las IPS y demás, para ejercer un buen oficio en ellas. Y yo puedo decirlo con tranquilidad que efectivamente la oficina del defensor del paciente realmente era un ejercicio muy importante para hacer posible que se atendiera a las gentes que acudían a la prestación de un determinado servicio. Y esa oficina tuvo un auge muy importante,
pienso que ahora realmente ha bajado su ímpetu, ha bajado su capacidad de maniobra, pero no puede desconocer uno que esa oficina es importante, y yo sí creo que no son los cargos los importantes, sino que son importantes los cargos cuando las personas que llegan allí hacen su accionar, haciendo realmente que esas dependencias sean bien vistas por la sociedad, sean bien vistas por la comunidad en el objeto para el cual han sido creadas. Yo creo que no podemos desmeritar y no podemos echar al saco del olvido esas oficinas que son tan importantes, como es importante esa entidad que crea en todas las leyes el Estado colombiano, precisamente para vigilar que la ley se cumpla, para vigilar que los que son operadores de la misma ley puedan cumplir con todos los propósitos, que el médico realmente cumpla, que la EPS cumpla, que el hospital cumpla, y también en las sociedades financieras esperamos es lo mismo, que los bancos traten bien a su cliente o que las superintendencias actúen para que las entidades bajo su control realmente presten un servicio como debe ser. Y agregar algo, Alberto, yo soy consciente de una cosa y lo he repetido en diferentes ocasiones, retomando lo que manifiesta el doctor Tascón, y es cierto lo que él dijo ahora. En Colombia fluyen más de 50 billones de pesos para el tema de salud en Colombia. Estamos entre los 5 países del mundo que más inyectan dinero para el servicio de salud, pero estamos en correspondencia con esos recursos entre los 5 países del mundo que más dificultades tenemos para el servicio de la salud. Si uno lee la Constitución Nacional, toda la regulación que se hace de los derechos fundamentales, toda la regulación que se hace de la acción de tutela para hacer valer los derechos humanos, los derechos fundamentales, uno diría, hombre, una defensoría del paciente y con esta Constitución que nosotros tenemos no debería tener sentido, pero hay que decir una realidad. Mientras nosotros no cambiemos el modelo de salud a nivel nacional, vamos a necesitar muchas defensorías del paciente y vamos a necesitar redes municipales en defensa del paciente, con los comités de usuarios, con las ligas de usuarios, tanto de EPS como de clínicas y hospitales, porque de lo contrario, por este modelo de salud que le da preponderancia a lo económico por encima de la vida del ser humano, nosotros tenemos que tener herramientas para defender la vida de las personas. Bueno, pero entonces ahí surge una inquietud que, aunque no está en el resorte de un funcionario de alcaldía o de consejo, sí preocupa, y es que el Ministerio de la Protección habla del sistema, ¿cómo se llama? El SGPP, Sistema General de Participación. De participación y para fiscales, bueno, todo ese tipo de cosas. Hoy día cada vez es más difícil que una persona que hace contratos esporádicos, cualquier tipo de contrato de 1 millón de pesos, de 2 millones, de 3 millones, pueda hacer el contrato. Si yo estoy afiliado a una EPS sobre el valor de un salario mínimo, de 2 salarios mínimos, a mí me obligan por cada contrato nuevo que yo haga como profesional independiente pagar de nuevo EPS sobre el 40% del valor contratado. O sea, el sistema está diseñado para sacarme la plata a la buena o a la mala, pero no existe corresponsabilidad para que, así como me presionan por vía de la ley a que me sacan la plata, hay personas que pagan hasta 5 veces EPS y Seguridad Social en un periodo, en un mes o en 2 meses, pero a esas personas nadie les garantiza el derecho al buen servicio de salud. ¿Cómo evitar esa asimetría? ¿Qué podemos hacer los pacientes potenciales? Porque todos somos pacientes potenciales. Alberto, y a esos valores súmele los copagos y las cuotas moderadoras. Y recuerde usted, por ejemplo, en el régimen subsidiado, que es lo que se llama el CISBEN, que se lo conceden a los de estratos 1, 2 y 3, ese es un servicio de salud que es directamente prestado por el Estado y financiado por el Estado. Y en el tema del régimen contributivo, usted paga una cotización que sacan de su salario o sacan de la remuneración que usted tenga por un contrato independiente que va a la EPS, pero además de ello, el Estado le entrega por cada usuario del régimen contributivo
una suma que en este momento supera los 750.000 pesos por usuarios, use o no use el servicio de salud, de tal manera que hay una... ¿Eso es por mes? No, anualmente. Eso es un flujo permanente de recursos para las EPS, que uno dice, hola, con la cantidad de recursos que fluyen en el sistema de salud, no se justifica que la gente esté sufriendo esta situación tan calamitosa en la calidad a la cual tendría derecho, a una mejor calidad en la atención del servicio. Ahí uno se da cuenta que la intermediación económica es la que se está quedando con los recursos del servicio de la salud, y eso que usted plantea, para poderlo corregir, atraviesa necesariamente por un tema de regulación legal. Y por eso es que yo digo, mientras nosotros no cambiemos el modelo de salud, mientras nosotros no modifiquemos ese esquema aberrante que se impuso desde la Ley 100 de 1993, vamos a seguir en esa misma situación. Y también hay que decir la verdad, no se vislumbra ni en el Congreso de la República ni en el Presidente de la República una voluntad política efectiva para modificar ese sistema de salud. Bueno, pues eso es muy grave, doctor Tascón, porque me ha dicho esto. Pero es la realidad. Si los congresistas no tienen voluntad, usted lo acaba de decir, si los llaman a una reunión de salud, no van. Pero si los llaman los poderosos económicos, claro, ahí sí van como perritos falderos. Claro, estaban Qué preocupados. vergüenza de congresistas que a los señores que son los dueños del azúcar, que no del sector, son los dueños del negocio, pero no de la vocación agrícola del país, a ellos sí les corren inmediatamente. Pero a los pacientes como usted y como yo, pacientes que están en proceso de enfermedad o que somos potenciales, porque en cualquier momento todos los seres humanos tenemos que llegar donde el médico, a nosotros no nos corren, porque los pacientes enfermos parece que no damos votos. No, es que es triste la situación, y mire, yo sí creo que desde este medio hay que llamar la atención del ciudadano para acompañar a esos estudiantes de la Universidad del Valle y a esos 2 sindicatos que hay en el hospital departamental, que son los que están casi quedando la cara para que el señor Rubiano no siga más en ese hospital. Quizás esos serán los únicos medios que van a hacer posible que el señor Rubiano entienda que él le ha hecho mucho daño a ese hospital y que ya no lo quieren más allí, que no es a la brava que él se tiene que quedar, y menos pues amenazando con que va a demandar al hospital para que le paguen el resto de su contrato porque él tiene un periodo fijo. No, requerimos de que el gobernador del Valle, de que los miembros de esa junta directiva, que ese es otro de los grandes problemas que tenemos, pareciese que es un contubernio el que se formó en la junta directiva del hospital, que no son capaces de llamar al señor Rubiano y hacer una evaluación de la tarea que le encomendaron para decirle ya no más. Es que hay unos hechos relevantes como son la auditoría que hizo la Contraloría Departamental, que por lo menos deja allí en evidencia, como lo dijo el doctor Sierra, una serie de hallazgos que no solamente son de tipo administrativo, para decir usted no está cumpliendo, sino que son del orden y rayan con lo penal y con lo de la Procuraduría. Entonces, disciplinario. Luego, entonces, allí no nos podemos quedar los ciudadanos impávidos, esperando a ver qué pasa. Entonces, esperando si se acaba el hospital o no se acaba, y esperando la muerte trágica de uno de los íconos más importantes que ha tenido la salud en el Valle del Cauca, porque no es solamente un centro de atención, sino que es un centro de investigación científica, donde ingresan muchos recursos. Lo que acabamos de ver la semana pasada, donde tuvieron que hacer unos planes de contingencia los médicos nombrados de planta para tratar de solventar el servicio médico, porque ya los médicos no dan más. Un médico que hace 3, 4 meses no le pagan, ¿cómo pretenden que vaya a atender pacientes? ¿Cómo le piden a los enfermeros, a los auxiliares y a toda la gente que está en el hospital que vayan a prestar sus servicios después de 4 meses de que no les pagan el salario? Cuando estamos viendo el gran despilfarro, es que ¿qué está haciendo la plata? Y nos contaba ayer el senador Alexander López, que es bueno traerlo, que existe un cuarto donde hay cajas sobre cajas con facturas que están allí sencillamente porque han sido glosadas y porque no se han
hecho los correctivos del caso para cobrarle a las EPS, para cobrarle a los gobiernos municipal y departamental y al mismo gobierno nacional, eso que decía el doctor Jaime Sierra, que es precisamente la prestación del servicio al régimen subsidiado. Pero es que para que el Estado le pague al hospital, tienen que cobrar y tienen que hacer aparecer en sus facturas que efectivamente le prestaron el servicio a una EPS del Estado, que son las llamadas ESES, o la llamada, perdón, las del régimen subsidiado, las ARC. Entonces, esto no puede seguir pasándole al hospital departamental, y yo invoco la solidaridad de los vallecaucanos para que no dejemos solos a esos estudiantes, a esos profesores, a esos docentes de la Universidad del Valle, y menos a los sindicalistas y trabajadores del hospital que están haciendo unas jornadas muy especiales para que este señor Rubiano no entre al hospital, para que este señor Rubiano por lo menos entienda que ahí no lo quieren, bueno, pero que ahí no debe estar, y que lo que finalmente se tiene que buscar es la recuperación del hospital, José Alberto. No podemos nosotros quedarnos impávidos haciendo esto, y exigirle, eso sí, a estos congresistas que le digan al procurador, le digan al fiscal que mande unas comisiones muy especiales a que investiguen todo ese desorden administrativo que hay allí. ¿Hasta dónde nosotros estamos arando en el desierto? ¿Por qué lo digo? La primera pregunta que me surge, Jaime, es: ¿y a todas estas horas qué pitos tocan a famosas ligas de usuarios? Porque es que se supone que dentro de la estructura del sistema de salud hay ligas de usuarios de las entidades de salud. ¿Qué hacen? ¿Qué alcance tienen? ¿A qué se han dedicado? ¿O terminan siendo ligas de usuarios de bolsillo del gerente de la IPS o de la S donde están funcionando, y terminan haciendo politiquería barata, de la más fea, de la más impresentable? Pregunta 1. Y 2, el ministro de Salud, un hombre muy preparado, Alejandro Gaviria, un tipo que cuando escribía como columnista, uno decía, es una persona que tiene vocación de democratizar los servicios públicos en el país, pero ahora uno se desconcierta. ¿No será que hay que decirlo con nombre propio, que es que la salud, el deterioro del sistema de salud y de la oferta de salud obedece a un modelo perverso de privatización de los bienes comunes, como la salud y como el agua, donde claro que hay que volver el hospital universitario impresentable, indefendible, para poderlo vender como hueso roñoso? Hay que volver a la clínica Rafael Uribe impresentable, indefendible, para poderla vender como hueso roñoso por segunda y por tercera vez, y así entonces todos vamos a decir, no, mejor que lo manejen los privados porque los públicos son muy malos. Y sucede que detrás de los privados hay grupos monopólicos que hacen su agosto con el dolor y con la sed de todos nosotros. Alberto, si usted mira los certificados que expiden las cámaras de comercio de existencia y representación legal de las diferentes EPS que trabajan con el régimen contributivo, que se presentan como particulares, pero hay que decirlo, por el hecho de ser privadas o particulares, prestan un servicio público y por lo tanto están comprometidas con todo lo que tiene que ver el servicio público de salud. Si usted mira estas certificaciones de las cámaras de comercio, se da cuenta que quienes figuran allí como accionistas, quienes figuran como socios de estas EPS, son la banca. Son los grandes inversionistas económicos del país, que, como usted lo acaba de mencionar y como lo hemos dicho hasta la saciedad, en este modelo económico lo que importa es el dividendo económico, y los inversionistas, cuando invierten en un determinado negocio, en este caso, que no debería ser así, en el tema de la salud, lo que están haciendo sencillamente es buscar mayor utilidad, mayores frutos económicos, y lógicamente en esa línea, mucho mejor tener mucha más rentabilidad por encima de la vida de los seres humanos. Lo que les importa es su fruto económico, pero no la calidad de vida de los colombianos. Doctor Tascón, ¿cómo la ve usted? Pues esa es la triste realidad. ¿Dónde queda el liberalismo clásico frente a todo esto? Porque es que ahora ya no hay liberalismo, hay neoliberalismo. Exactamente, que son corrientes económicas que arrancan precisamente de los países capitalistas y van recorriendo todos los países del mundo, especialmente estos subdesarrollados, en los que les venden la idea de que esos modelos fueron muy buenos. Y resulta que cuando ya nos han
quilmado hasta más no poder, nos entendemos que ya no es viable y que no es bueno colocarlo. La ley 100 es un remedio de lo que pasó en Chile. En Chile, pues en los primeros meses funcionaba y así nos la mostraron a nosotros acá, precisamente el expresidente Uribe cuando era senador, que fue el ponente de esa ley 100, y terminamos finalmente viendo que lo que llegó fue al colapso de la salud, porque es que no se puede sencillamente ver el tema de otra manera. Si bien es cierto, se crean los mecanismos para la financiación de la salud, lo que no es menos cierto es que no se presta un buen servicio de la salud, especialmente en los regímenes subsidiados, donde el Estado, con toda esta cantidad de dinero que coloca al servicio de la salud, nos encontramos es precisamente que no se prestan unos buenos servicios. Y peor aún, lo que uno está viendo es poco a poco cómo se privatizan los hospitales y cómo se cierran los hospitales precisamente donde los intervienen, y los intervienen precisamente es para hacer de ellos unas cajas de resonancia de sus propios negocios. ¿Quién puede negar que todas estas clínicas que se están precisamente cerrando o que han pasado a manos de los privados, pues no van a prestarle un servicio a la gente como lo venían prestando antes, ¿no? Sencillamente se van a utilizar los recursos para usarlos en favor de unas grandes empresas de la salud. Y valga con ello decir lo que acaba de suceder precisamente, cómo nos vienen a meter el cuento que todas estas empresas prestadoras de servicios de salud, como los laboratorios, como las farmacéuticas, como las que dotan de materiales y demás de la salud, terminan siendo de unas cuantas familias que precisamente tienen o congresistas, o son congresistas, o son parte del Estado, pero dicen así sencillamente no, licitamos y ellos se la ganaron, y aparece un solo licitante. Entonces, ¿qué es eso? Eso es realmente una vergüenza en materia de contratación pública, y lo que nos deja claramente definido es que la salud se maneja es como un negocio, mientras que el Estado le entregue esa facultad a unos privados para hacer plata con la salud, seguiremos viendo unas gentes que se mueren en las puertas de los hospitales, unas gentes que no tienen siquiera lo mínimo para hacer dignamente su vida, cuando no son atendidos, cuando no les suministran las drogas. En fin, la salud hoy en día en Colombia está colapsada, a pesar de la gran cantidad de dinero que tiene, pero lamentablemente tenemos unos operadores que se la están robando, que la están acabando y que la están saqueando. Jaime, para que no quede en los televidentes el sinsabor o el mal sabor de que no hay nada que hacer, díganos si hay alguna luz de esperanza. Yo vuelvo a preguntarle por la Liga de Usuarios, ¿qué podemos hacer para que esas organizaciones de base comunitaria tengan alguna posibilidad, unidas con el defensor del paciente, que es su propuesta, una posibilidad real de injerencia, de control social sobre un servicio esencial para la vida humana como es la salud? Precisamente, Alberto, una de las razones por las cuales yo pretendo llegar al Consejo de Santiago de Cali en la Alianza Verde con el número 1 es propiciar desde lo local debates que, si bien es cierto, tienen una significación y una decisión desde lo nacional, nosotros podemos generar importantes acciones que tengan una resonancia de tal magnitud que empiecen a presionar la transformación de este modelo de salud. Si nosotros, y tenga la absoluta seguridad que hay mucha gente que se está moviendo, no solamente las ligas de usuarios, como usted lo dice, que lamentablemente muchas han sido cooptadas por los directores o por los gerentes de las EPS o de las clínicas o los hospitales, pero hay otras que vienen trabajando muy juiciosamente y con mucho compromiso por su comunidad. Pero yo creo que en la medida en que nosotros trabajemos bien por la gente, hagamos valer los derechos de la gente, que nos comprometamos con la Mesa Nacional de Salud, con la Mesa de Mujeres por la Salud, que nos comprometamos con estas organizaciones que son ya del orden nacional. Yo creo, Alberto, que se pueden hacer cosas maravillosas por la gente mientras entramos en ese tránsito de reforma, pero yo creo que depende de nuestra voluntad, de nuestra movilización social y popular, la transformación de ese modelo de salud. No tenemos otra alternativa, y por eso, como le digo, mi consejo municipal, mi curul en el consejo, la voy a comprometer en este tema con toda la responsabilidad del caso. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Recuerden que este programa es un aperitivo
para que a usted se le abra el apetito por buscar información completa, veraz, oportuna, que le permita ejercer su ciudadanía. Si tenemos ciudadanos que están informados, que deciden actuar, vamos a tener sociedades más incluyentes y más dispuestas a trabajar por el bien colectivo, por lo que llamamos los bienes esenciales de la humanidad. Yo quiero insistirles, a partir de esta semana, el Canal 2, el canal de nuestra gente, va a comenzar a emitir una serie de programas tomados de otro medio latinoamericano que se llama América Latina Piensa, la cuestión del desarrollo, porque estamos convencidos que el deber de un medio de comunicación es entregarle elementos de juicio a los televidentes y a sus internautas para que cada quien, escuchando autoridades en sociología, en política, en economía, en antropología, en filosofía, en ingenierías, etcétera, en urbanismo, en agronomía, en geología, puedan entender el desastre civilizatorio en el que estamos entrando, porque el problema no es simplemente que tenemos un mal gobernante o una mala gobernante, esto es un modelo civilizatorio que está haciendo aguas, es un modelo donde se privilegia la extracción de oro, así sea que para extraer oro tengamos que botar cantidades ingentes de agua o contaminarlas con mercurio. Es un modelo civilizatorio donde los páramos donde nacen nuestros ríos se entregan a multinacionales. Es un modelo civilizatorio donde la salud se le entrega, como yo acabo de decir, Jaime Sierra, a bancos, a entidades financieras que no saben de otra cosa sino de reproducir el dinero, sin preguntarse qué contracara tiene, es decir, qué equivalencia tiene en la producción de bienes y servicios. Es un modelo civilizatorio que nos está engañando a todos, pero en el cual todos estamos aparentemente cómodos y nos dedicamos a patalear mientras no nos llegue el turno de gozar algún privilegio. Se trata de que entendamos que lo que pasa hoy día, por ejemplo, con el agua en Cali, no es simplemente un problema de mala gerencia en Cali, es un problema de modelo. Cuando hemos permitido que los farallones sean tomados y sean arrasados, cuando hemos permitido que los ríos sean desviados, cuando hemos permitido que los ríos se desforesten solamente con el único propósito de meter cabezas de ganado o de sembrar algunos cultivos con propósitos agroindustriales, allí está ese modelo civilizatorio y hay que repensar el modelo si queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos una opción de futuro vivible. Eso es lo que hay que entender. Buenos días. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. En la vida conocí. Soy Patricia Molina, concejal de Cali. Con Jaime Perea luchamos porque La vivienda, la salud, la educación son derechos. nos opusimos a los injustos cobros de predial y valorización. El Hospital Departamental, Univalle y en Cali son nuestros. Apóyanos con tu voto este 25 de octubre. Marcando Patricia Molina al Consejo, Polo 1 y Jaime Perea a la Asamblea, Polo 57. Para seguir defendiendo tus derechos, porque la cosa está berraca. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social.